Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, donde sea que estén. En esta oportunidad hablaremos de los 5 objetos más místicos y raros del mundo que volverían inmensamente poderoso a quien lo posea. Pero la encargada del video será mi amiga Jill Valentine. Hola amigos, gracias compañero, pasemos al video. Número 5. La moneda o anillo del rey Salomón. La tradición judía cuenta que cuando el rey David se encontraba en los umbrales de la muerte, llamó a su hijo y sucesor, Salomón, para despedirse de él. Salomón, que era joven, inexperto y estaba muy preocupado por la corona que pronto sería suya, le rogó a su padre que le dejara algo que pudiera serle de ayuda en tiempos de crisis. Su padre le dio un joyero que contenía una moneda. Cuando te encuentres en aprietos, dijo David, abre este estuche y mira la cara de la moneda. Pero cuando te encuentres en la cima del bienestar, vuelve a abrirla y dale la vuelta y mira el lado opuesto. Que Dios sea contigo, hijo mío. Y murió. Los años pasaron y Salomón se encontró asediado por problemas graves. Entre los altos rangos de sus oficiales mayores se gestaba una rebelión. Las varias esposas con las que había casado le exigían opuestos caprichos, llegando incluso a construir altares para los dioses extraños que en sus países de origen acostumbraban a idolatrar. El inmenso peso económico y logístico de construir el primer templo para el Dios de Israel era casi imposible de resistir. Salomón estaba abatido y apesadumbrado cuando recordó el consejo de su padre y abrió el joyero. En la cara de la moneda leyó las palabras hebreas, Gamze Yaor, que significan esto también pasará. Se sintió profundamente reconfortado por el mensaje y volvió a tomar el control de su destino con confianza y decisión. Se superaron los obstáculos. Se disipó la rebelión. Se terminó el glorioso templo de Dios, un templo cuya gloria física y espiritual ensombrecía toda forma de culto pagano en Israel. Los barcos de Salomón surcaron los mares y trajeron gran prosperidad a su pueblo. Desde todos los lugares, los altos y los poderosos hacían peregrinaciones para rendir tributo a Salomón, a sus riquezas y a su sabiduría. Sentado en el cenit, Salomón olvidó las últimas palabras de su padre. No volvió a abrir el joyero. Fue entonces cuando Asmodeo, rey de los demonios, golpeó la puerta de su corazón. Según la leyenda, Asmodeo había sido llevado encadenado ante el rey Salomón y convertido en su esclavo. Tener tanto poder sobre el rey de los demonios era otro logro supremo que enriquecía el orgullo de Salomón y aumentaba su sensación de ser invencible. Sucedió que cierto día, el rey le dijo a Asmodeo que no entendía cuál era la grandeza de los demonios, si el rey de todos ellos podía ser encadenado por un mortal. Asmodeo respondió que si Salomón le quitaba las cadenas y le prestaba su anillo mágico, podría probarle los poderes que poseía. Salomón aceptó. El demonio se puso de pie ante él, con una de sus alas tocando el cielo y la otra apuntando hacia la tierra. Tomó a Salomón, que le había entregado su anillo protector, y lo llevó volando a 400 kilómetros de Jerusalén, y luego se designó a sí mismo como rey. Durante 3 humillantes años, Salomón vagó por la tierra de Israel, viviendo con lo que le daban en las casas donde pedía de comer. Una y otra vez exclamaba, «Soy Salomón, rey de Jerusalén». Sus palabras provocaban burlas y risas estridentes. El más sabio de todos los hombres era ahora considerado un loco de atar. Era un castigo que le hizo prestar atención a una voz muertecina del pasado. Recordó la moneda y la leyenda. Esto también pasará. Sintiéndose profundamente reconfortado por el mensaje, volvió a tomar el control de su destino y después de grandes luchas consiguió recuperar su trono y su riqueza. Fue entonces cuando otra vez en la cima de la gloria pensó de nuevo en la moneda y en su reverso. Si en los tiempos difíciles le había ayudado a superar todos los obstáculos, ¿cuál podría ser el mensaje que la moneda encerraría para los momentos de gloria? Salomón abrió el joyero que su padre le entregó al morir, tomó la moneda, le dio la vuelta y leyó, Gamze Yaor, esto también pasará, y así fue como Salomón se convirtió realmente en el ser humano más sabio de todos los tiempos. Asmodeo, en la demonología hebrea, gran jerarca diabólico, ocasionalmente identificado con Belcebú, príncipe del infierno.
figura que aparece en la tradición posterior hebrea, concretamente en el apócrifo libro de Tobías del Antiguo Testamento como un espíritu del mal poseído de gran lujuria. Es representado como amante de Sara, hija de Raquel, después de haber asesinado a 7 hombres que se casaron sucesivamente con ella. Tobías, quien quería casarse con Sara, logró con la ayuda del ángel Rafael exorcizar al demonio. El ángel persiguió a Asmodeo hasta el Alto Egipto y lo encadenó, dando la posibilidad a Tobías y a Sara de vivir en paz. Sus andanzas inspiraron además a Luis Vélez de Guevara en su celebérrima novela El Diablo Cojuelo, una de las muestras más altas de la narrativa picaresca. La tradición cuenta que el poder mágico del célebre y sabio rey hebreo radicaba en su moneda. Gracias a él, Salomón consiguió dominar el mundo de los espíritus y pudo llevar a cabo la gran empresa de construir el templo de Jerusalén. El monarca buscaba consejo en la poderosa joya, que le revelaba todo lo que quería saber de lo humano y lo divino. Cuenta la leyenda que un día se quitó la moneda de su bolsillo para bañarse y una fuerte ráfaga de viento arrastró la joya hasta el mar y desapareció. Los amuletos construidos a semejanza del anillo o moneda de Salomón, que deben ser de oro puro, tienen el poder de aportar clarividencia y prosperidad a la persona que lo posea. Número 4. El libro de Tot. El dios sabio Tot, llamado más propiamente por los egipcios Djeuti, era para el pueblo del Nilo el dios de la luna, pero también el patrón de la sabiduría y del conocimiento, y entre sus conocimientos destacaba el conocimiento de la magia. Era representado o bien como un babuino o bien como un humano con cabeza de ibis. Posteriormente, en torno al siglo II, los griegos y los egipcios helenizados lo combinaron con el dios Hermes para dar lugar a Hermes Tot y posteriormente a Hermes Trimegisto el 3 veces grande, patrón de la tradición mágica llamada por ello hermética y básicamente de toda la tradición mágica occidental. Así no es raro que el mayor grimorio de tiempos antiguos sea conocido como el libro de Tot, ya que él sería fuente de todo conocimiento en ese sentido. Aunque en sentido general todos los libros de magia que alguna vez se escribieron en Egipto pueden ser llamados libros de Tot, se cree que existe un texto original, oculto desde hace cientos, incluso miles, de años del que beben todas esas tradiciones. Historia del tomo. Los orígenes de este mítico libro son misteriosos, los relatos sobre el particular fragmentarios y el origen de las leyendas se pierden en el tiempo, hasta llevarnos a una época más allá incluso de la misma fundación de Egipto. Algunos teósofos y místicos creen que el texto ni siquiera estaría escrito en lengua egipcia sino en Senzar, el idioma perfecto de los antiguos atlantes. Aunque no hay dos autores que se pongan de acuerdo sobre la cronología de esa Atlántida o la forma de ese lenguaje, otros lo relacionan con el brujo Estigio Totamón, posterior a la Atlántida. Tampoco es imposible rastrear un origen hiperbóreo ya que, según The True Secret History of the World de Amelia Dunn, Tot era también el nombre del último rey de este continente septentrional destruido por la maldad de la diosa Eka-Membra, Hécate, en diversos documentos antiguos, egipcios pero también greco-egipcios e incluso en un par de grimorios de época romana, se explica que este texto contendría todos los secretos de la creación, todo el conocimiento, y que su dominio aseguraba grandes poderes sobre las bestias, los astros, el cielo y la tierra. Otros afirman que se trata fundamentalmente de un texto de necromancia, y que sus principales poderes tienen que ver con la animación de los muertos. Pero también se cree que quien poseyera el libro se vería maldito, por jugar con poderes no destinados a los mortales, y que los más terribles castigos le esperarían en la otra vida. En todos los sentidos nos recuerda a otros textos malditos como el temido Necronomicon, y es posible que su contenido sea similar, desgranando secretos que ningún ser humano debería conocer. Es posible que, en realidad, contiene los secretos de la deidad exterior conocida como Nyarlathotep, que en ocasiones habría utilizado la máscara de Tot en su propio interés. Quizás para preservar el poder, o librarse de la maldición, del libro este fue ocultado.
Las leyendas no se ponen de acuerdo si fue Ramsés el Grande o su hijo Edna, el príncipe Neferkata o el mismo dios Tot quien llevó a cabo el primer ocultamiento del texto, que desde entonces ha resurgido para volver a ser enterrado en breve tiempo. Todos los testimonios hablan del gran peligro que representaba el libro y de las terribles consecuencias que conllevaba su utilización. Fuera quien lo escondió por última vez, dejó tras él un rastro de pistas, señales que podrían conducir al libro a la persona adecuada. Estas pistas están diseminadas en antiguos templos y ruinas, en inscripciones y pinturas, por todo Egipto y más allá. Es posible que el mismo tarot, que se considera basado en el libro de Tot según la enseñanza ocultista, guarde parte de la clave. Durante años muchos han buscado el libro de Tot, por simple interés histórico o soñando con apropiarse del poder que promete. En fuentes árabes por ejemplo se dice que Apolonio de Tiana, llamado en dichas obras Balinus o Saibat Ilasmat señor de los talismanes, habría encontrado este libro y aprendido muchos de sus secretos. Desde el inicio de la egiptología moderna varios investigadores han asegurado haber encontrado el libro de Tot, la más reciente la excavación dirigida por Sir Joseph Wemple para el British Museum en el Alto Nilo. En la mayoría de los casos, por contra, este es descrito como un único papiro y posiblemente se trate de copias parciales en egipcio antiguo de algunos de los más terribles conjuros contenidos en el texto. Se ha constatado que en algunos casos la lectura, aún de estos textos fragmentarios, ha provocado casos de locura irremediable y han alimentado historias de maldiciones milenarias. Teorías sobre la localización estas han sido muy variadas, una de las más extendidas la sitúa en una hipotética cámara secreta bajo la Esfinge, quizás con otros objetos de gran poder como el ojo de Horus. Otra posibilidad barajada a menudo es que se encuentre en la ciudad sagrada del dios Mun, llamada en griego Hermópolis Magna, hoy una ruina cerca de la ciudad de Miami, aproximadamente 27º-47º n, 30º-48º e. Descripción. Las fuentes que nos hablan del libro de Tot son contradictorias en este sentido. Según algunas estaría escrito en láminas de oro, pero otras hablan de un gran rollo de papiro o incluso de inscripciones en piedra o un metal desconocido, oricalco. Si existe cierto consenso en que está guardado en una serie de cajas protectoras, sucesivamente de hierro, bronce, madera, marfil, y, finalmente, la más interior de oro. Todas ellas estarían selladas y grabadas con símbolos protectores y maldiciones para los profanadores. Se cita en diversas fuentes que el libro está protegido por la serpiente de fuego, que no puede morir, frase cuyo significado ha causado mucho debate, escorpiones y los eternos custodios del libro, sin dar muchos más detalles. Número 3. La piedra filosofal. He aquí uno de los más grandes secretos de la alquimia. La piedra filosofal. Según las enseñanzas de los grandes maestros, la piedra filosofal es el culminar de la gran obra alquímica. Pocos fueron los alquimistas que tuvieron la fortuna de contemplarla y de aquellos que lo hicieron, que sea de nuestro conocimiento, apenas uno dejó su testimonio visual de ello. Muchas personas cultivadas califican la gema hermética como un cuerpo misterioso y tienen de ella la opinión de ciertos espagiristas de los siglos VII y XVI, que la situaban en la categoría de las entidades abstractas, calificadas de no seres o de seres de razón. Informémonos con objeto de tener de este cuerpo desconocido una idea tan próxima como posible de la verdad. Estudiemos las descripciones, raras y demasiado sucintas para nuestro gusto, que nos han dejado algunos filósofos, y veamos lo que, igualmente, dicen de ellas sabios personajes y fieles testigos. La piedra filosofal se nos ofrece bajo la forma de un cuerpo cristalino, diáfano, de masa roja y amarillo después de su pulverización, que es denso y muy fusible, aunque fijo a cualquier temperatura, y cuyas cualidades propias lo hacen incisivo, ardiente, penetrante, irreductible e incalcinable. Añadamos que es soluble en el vidrio en fusión, pero se volatiliza instantáneamente cuando se proyecta en un metal fundido. He aquí, reunidas en un solo cuerpo, propiedades físico-químicas que lo alejan de modo singular de la naturaleza metálica y hacen su origen muy nebuloso.
Obtenida en forma salina, multiplicada o no, tan solo es útil para la curación de las enfermedades humanas, la conservación de la salud y el crecimiento de los vegetales. Soluble en todo licor espirituoso, en solución toma el nombre de oro potable, aunque no contenga el menos átomo de oro, porque afecta un magnífico color amarillo. Su valor curativo en la diversidad de su empleo en terapéutica hacen de él un auxiliar precioso en el tratamiento de las afecciones graves e incurables. No ejerce acción alguna sobre los metales, salvo el oro y la plata, con los que se fija y a los que dota de sus propiedades, pero, en consecuencia, no sirve de nada para la transmutación. Sin embargo, si se excede el número límite de sus multiplicaciones, cambia de forma y, en lugar de recobrar el estado sólido y cristalino al enfriarse, permanece fluida como el azogue y absolutamente incoagulable. En la obscuridad, brilla entonces con un resplandor suave, rojo y fosforescente cuyo brillo se mantiene más débil que el de una lamparilla ordinaria. Finalmente, si se fermenta la medicina universal sólida con oro o plata muy puros, por fusión directa, se obtiene el polvo de proyección, tercera forma de la piedra. Se trata de una masa translúcida, roja o blanca según el metal escogido, pulverizable, apta tan solo para la transmutación metálica. Orientada, determinada y especificada en el reino mineral, es inútil y no puede actuar en los otros dos reinos. Aquí están pues, las características físico-químicas que identifican la verdadera piedra filosofal. Lo tenemos dicho y repetido muchas veces en relación a ciertas medicinas obtenidas por algunos alquimistas en ciertas vías las que sus autores autoproclamados adeptos llaman de medicina universal. Número 2. El Santo Grial. Sin duda alguna, el Grial es la reliquia más célebre de la cristiandad. Y, sin embargo, es al mismo tiempo el objeto sagrado más complejo y desconocido en cuanto a su simbolismo. El Nuevo Testamento solo lo menciona al relatar el desarrollo de la Última Cena, describiéndolo como el cáliz utilizado por Cristo y sus discípulos. No será hasta cientos de años más tarde, a partir del siglo XII, cuando comienzan a extenderse por toda Europa una serie de tradiciones, poemas y romances medievales que añaden multitud de detalles sobre la historia de este objeto sagrado. El primero de estos romances es Licontes del Graal, el cuento del Grial, de Chrétien de Troyes, escrito a sugerencia del noble Felipe de Flandes en tomo al 1180. En él se relata la historia de un joven aprendiz de caballero, Perceval, quien durante su viaje se encuentra con un misterioso pescador que le informa de la existencia de un castillo en lo alto de una colina. Una vez en el interior de la fortaleza, Perceval asiste atónito, junto al dueño del lugar, al paso de un cortejo en el que un criado porta una lanza sangrante, mientras una joven hermosa sostiene un grial resplandeciente, aparentemente una bandeja, que sirve para sanar a un herido. Perceval se queda intrigado ante la comitiva, pero no se atreve a preguntar, pensando hacerlo al día siguiente. Sin embargo, cuando se despierta comprueba con asombro que no hay nadie en el castillo y ya no puede consultar sus dudas sobre lo que ha visto. Cuando prosigue su camino se encuentra con una doncella, que le explica que su anfitrión era el rey pescador, año /0, 146, y que la comitiva era el cortejo del Grial, por lo que al no haber preguntado en su momento, perdió la oportunidad de curar al rey y recuperar la tierra yerma de aquellos dominios. Después de llegar a la corte del rey Arturo, el joven Perceval iniciará, tras su error inicial, la búsqueda del Grial. Sin embargo, el relato queda inacabado, y el lector se queda sin saber cómo finaliza la historia de Perceval. Llama la atención en el relato de Chrétien la aparente ausencia de conexiones religiosas en la historia. Será en el siguiente romance, Joseph d'Arimathea, José de Arimatea, obra del inglés Robert de Boron, donde se identifique por primera vez al Grial con el cáliz de la Última Cena, que habría servido también para recoger la sangre y el sudor de Cristo durante la crucifixión. En este caso la lanza citada por Chrétien se identifica con la de Longinos, el soldado romano que atravesó el costado de Cristo durante la pasión.
El relato de Borón describe la salida de José de Arimatea de Palestina, llevando consigo el cáliz sagrado recibido directamente de manos de Jesucristo, y su viaje hasta Inglaterra, donde termina estableciéndose en Glastonbury, al sur del país. Allí funda la primera iglesia cristiana, dedicada a la Virgen María, y el Grial queda oculto en este templo. ¿Dónde está el Santo Cáliz? Aunque los textos que acabamos de mencionar son sin duda los más conocidos, existen infinidad de tradiciones y leyendas que aluden al Grial casi en cualquier punto de la cristiandad. Muchas de estas historias incluso pretenden ofrecer pistas sobre el paradero del misterioso y sagrado objeto. Una de las primeras referencias sobre el Grial procede del diario de un peregrino del siglo VII llamado Arculf. Según este, en su viaje a Jerusalén pudo ver el cáliz de Cristo, una copa hecha de plata, con capacidad para una pinta, custodiada en el interior de una capilla. Más célebre es la tradición que señala a Glastonbury como escondite de dicha reliquia. De esta asociación se hace eco el texto ya mencionado de Robert de Borón, que sitúa a José de Arimatea en tierras británicas. Tras levantar el primer templo de la cristiandad, dedicado a María, habría fundado la Orden de los Caballeros del Grial para custodiar el cáliz. En la actualidad Glastonbury se ha convertido en un lugar de peregrinación para los grupos más variopintos: católicos, protestantes, esoteristas, practicantes de cultos paganos, buscadores de tesoros. Algunos acuden por simple religiosidad, y otros porque, supuestamente, el Grial está escondido en sus proximidades. Muchos piensan que la copa sagrada se esconde en el chalicegüello pozo del cáliz, del que manan aguas rojizas debido a su alto contenido en hierro. También hay otro pozo, el White Spring o Fuente Blanca, de aguas cristalinas. Ambos manantiales simbolizarían la sangre y el sudor de Cristo recogidos en el Grial por José de Arimatea. Más interesante resulta el cáliz de la Catedral de Valencia, ya que en este caso, además de la leyenda, existe un vaso físico que sería el utilizado por Jesucristo en la Última Cena. Cuenta la tradición que en el año 258, en medio de la terrible persecución que sufrieron los cristianos, el Papa Sixto II entregó al diácono Lorenzo, natural de Huesca, los bienes de la iglesia. Antes de dejarse llevar al martirio, el religioso oscense pidió a un soldado cristiano que llevara el cáliz, llegado a Roma gracias a San Pedro, hasta Loreto, una aldea de su ciudad natal. Así lo hizo, y de este modo comenzó el periplo del Grial por tierras peninsulares. Tras las persecuciones, el soldado cristiano levantó un templo en su honor, en el lugar que hoy ocupa la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca. Allí habría permanecido hasta la invasión musulmana, cuando fue trasladado para protegerlo hasta Yebra, Siresa, Balboa y Sasabe. Una vez pasado el peligro, el rey Ramiro I ordenó que se construyera la catedral de Jaca, y que la reliquia fuera custodiada allí. Pero su viaje no se detuvo. En el siglo XI fue nuevamente trasladado hasta el monasterio de San Juan de la Peña, donde permaneció durante 3 siglos, hasta que inició de nuevo su andadura, pasando por el Palacio de la Aljafería, Zaragoza, Barcelona y, finalmente, la Catedral de Valencia, donde sigue hoy en día. Como señala acertadamente Juan G. Atienza, las similitudes entre el cáliz de Valencia y el mencionado en las tradiciones artúricas son más que notables. El primer indicio que obliga a establecer un paralelismo entre el Grial místico y el cáliz de San Juan de la Peña es la constante alusión que, en los poemas artúricos, se hace al territorio peninsular. Un nombre como el del rey del Grial, Amfortas, el rey pescador que sobrevive gracias a las virtudes curativas que posee la reliquia, es paralelo al de Amfortius, que empleó en varias ocasiones el monarca aragonés Alfonso I el Batallador, gran devoto del cáliz pinatense, del que se dice que herido de muerte, logró sobrevivir refugiándose en el monasterio de la Peña. Por otro lado encontramos el llamado cáliz de Antioquía, una copa descubierta en 1908 y que hoy puede contemplarse en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.
Las localizaciones se multiplican, y hoy en día distintos autores sitúan la sagrada reliquia en los más variados lugares, como la célebre capilla de Roslin, Escocia, en donde lo habrían ocultado los templarios tras su huida de Francia. Incluso en las cercanías de Montségur, uno de los últimos refugios de los herejes cátaros quienes, según muchos autores, también habrían custodiado el Grial. Propiedades mágicas. Frente a la visión del Grial como objeto físico, encontramos otros estudiosos que lo interpretan como un símbolo. La creencia en un recipiente sagrado, provisto de propiedades mágicas no es exclusiva de la fe cristiana. Desde la antigüedad, casi todas las culturas han poseído tradiciones en las que se repite la imagen de un recipiente, ya sea bandeja, cuenco, caldero o copa, con propiedades sobrenaturales, cuyo significado es el del rejuvenecimiento, la inmortalidad y la transformación espiritual. En la antigua Grecia, por ejemplo, existía la creencia de que Medea, la hechicera, había utilizado un caldero mágico para rejuvenecer al héroe Jasón hirviéndolo en su interior, y esta bruja se jactaba de poder convertir a un viejo carnero en un joven cordero mediante el mismo procedimiento. También los celtas poseían creencias similares. Para estos, el caldero mágico era un recipiente con el que conseguir el renacimiento, la inspiración y la abundancia. Según el escritor John Mateus, que ha investigado profundamente los mitos vinculados al Grial, el símbolo del vaso sagrado en tanto que fuente de poder y causa de milagros es, por lo menos, tan antiguo como la historia. La literatura acerca del vaso surgió tan repentinamente que resulta inevitable suponer que se basaba en un conjunto bien definido de mitos orales. Y, desde este punto de vista, todo parece indicar que las leyendas medievales son simplemente la última manifestación de un mito universal. Y, en efecto, si comparamos con detalle las antiguas creencias con las tradiciones medievales del Grial, comprobamos que las similitudes entre ambas son numerosas, a pesar de que los romances medievales fueran dotándose de carácter cristiano. Hoy la mayor parte de los estudiosos coinciden en esta interpretación simbólica. Esta alegoría de la búsqueda del conocimiento, ese paso de la ignorancia a la iluminación se vería representado, por ejemplo, en el Person 4G de Perceval descrito por Chrétien de Troyes. El joven aprendiz de caballero comienza su aventura como un analfabeto y, poco a poco, va alcanzando el conocimiento mientras avanza en su aventura. No parece tampoco casual el hecho de que la denominación que da Eschenbach a la piedra del cielo, lapis exigis, recuerde tanto al lápiz, la piedra filosofal de los alquimistas. Muchos autores identifican ambas piedras y señalan que el Grial es un símbolo de la transmutación interna o la búsqueda espiritual. Este verdadero significado explicaría por qué la Iglesia pareció mostrarse al margen de las historias que se extendieron en la Edad Media sobre el Grial y que para Roma no serían más que herejías. Como explica Atienza, detrás de cada conjunto de mitos y de esquemas está siempre la configuración de algo que contiene el secreto universal y que, una vez hallado por el hombre, le descubrirá el misterio último de la vida, de la realidad, del conocimiento. ¿Se atreve usted a recorrer tan apasionante camino? Número 1. La lanza del destino. Quien la sostenga en sus manos, sostendrá, para bien o para mal, el destino del mundo, así lo afirmaba la leyenda que acompañaba a la denominada lanza del destino, la lanza del destino o lanza sagrada, que también es llamada lanza de Longinus o de Cristo, tiene tantas historias y versiones como nombres. El primer documento que habla de esta lanza es por supuesto en la Biblia, específicamente en el Evangelio de Juan, 19, 33, 34, según dice el documento los soldados romanos esperaban romper las piernas de Jesús para acelerar su muerte, pero como lo encontraron ya muerto, decidieron estar seguros y atravesaron su costado con una lanza, saliendo agua y sangre de la herida. Juan, 19, 33, 34. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El nombre del soldado que tenía la lanza y atraviesa a Jesús es Gaius Cassius Longinus, de ahí uno de los nombres que se le da a la lanza.
El mito es que la lanza es una reliquia sagrada y posee un poder que no está del todo claro, pero que puede usarlo quien la tenga en su poder, ya sea para el bien o para el mal. Uno de los personajes que más fascinación tenía por la lanza era Hitler, que hizo lo imposible para conseguirla y lo hizo. No podemos afirmar que la lanza ayudó a Hitler a conseguir sus objetivos, pero es indudable que la tenía y sabía mucho acerca de la historia de esta. La lanza de Longinus ha estado en manos de algunos de los grandes personajes de la historia, como Alejandro Magno y Adolfo Hitler, por cierto que este último cuando la tuvo en sus manos jamás pudieron asesinarlo, pero cuando la perdió lo asesinaron. Según dicen, los anteriores dueños de la lanza como Carlomagno o Barbarroja tuvieron un fin similar al separarse de ella. Parece como una maldición, cuando el dueño se separa de la lanza, este muere. No sé si Hitler sabía esto, pero cuando las tropas estadounidenses estaban derrotando, guardó la lanza y otros objetos en bóveda construida especialmente para ese fin, pero por azares del destino cuando las tropas estadounidenses llegaron a ese lugar y derrotaron a las tropas de Hitler, un proyectil abrió un hueco de la bóveda y los soldados se dieron cuenta de esta, reclamando para Estados Unidos la lanza. No sé si es coincidencia o de verdad es el efecto que tiene la Santa Lanza, pero ese mismo día, 0 de abril de 1945, Hitler se suicida a cientos de kilómetros de distancia de donde ocurrían los hechos. Bien amigos, espero hayan disfrutado el video, un saludo. Bien amigos, suscríbanse y comenten si se me pasó algún objeto para ustedes, un saludo, hasta la próxima.